A ver, ¿qué hace que una historia nos enganche de verdad? No es solo la trama, ¿cierto? Hoy vamos a hacer algo distinto. En lugar de solo contarles de qué va la nueva película de Avatar, la vamos a desarmar, pieza por pieza. Vamos a meternos en la maquinaria de la historia para ver cómo se construye un conflicto de esos que no te sueltan, un conflicto épico. Ok, aquí está el mapa de nuestro recorrido. El corazón del conflicto, la amenaza única, el campo de batalla, las capas de profundidad y, para cerrar, la promesa final. Estos son básicamente los ingredientes de cualquier buena historia. Vamos a usarlos para entender el próximo capítulo de Pandora, pero no solo para saber qué pasa, sino para sentir por qué nos tiene que importar. Empecemos por el principio, por el corazón de todo. Y es que un buen conflicto, uno que de verdad se sienta, casi siempre nace de una herida. En este caso, la historia arranca con una familia completamente rota. Esa herida es el motor que va a mover absolutamente todo. Y esa herida tiene nombre y apellido, la muerte de Neteyam. Pensemos en esto, la película empieza apenas unas semanas después de su muerte. Esto no es un simple detalle de la trama, es el epicentro emocional de todo. Marca un tono súper oscuro desde el minuto 1. El duelo es lo que pone en marcha la historia. Pero, y esto es lo interesante, ese dolor que comparten, en lugar de unirlos, los está destrozando por dentro. Cada uno lo vive a su manera y eso genera una tensión brutal en la familia. Jake está desgastado. Ya no sabe ni en qué creer. Neytiri, por su parte, transforma su tristeza en un odio puro hacia los humanos. ¿Y Loak? Bueno, Loak está carcomido por la culpa y eso lo lleva a ser increíblemente imprudente. Ahí, justo ahí, es donde está lo que de verdad importa, lo que está en juego a nivel personal. Entonces, con la familia así, hecha pedazos, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué pasa si no logran arreglar esto? ¿Qué es lo que realmente pueden perder? Pues todo. Así de simple y así de terrible. La lucha ya no es solo por Pandora. La verdadera batalla es para no perderse a ellos mismos, para no dejar que la familia se desintegre para siempre. Muy bien, ya tenemos el corazón emocional de la historia. Ahora pasemos al segundo ingrediente, la amenaza. Porque para que una historia sea memorable, necesita un antagonista que sea realmente único, alguien que ponga de cabeza todo el mundo del protagonista. Y aquí, de verdad, la historia se pone muy interesante. Les presento al pueblo de ceniza, los Manquan. Y miren este cuadro, es perfecto para entender por qué son un shock total. No son un clan más de Na'vi, para nada. Viven en zonas volcánicas, o sea, pura lava y ceniza. Su visión del mundo es nihilista, militarista, rechazan a Eywa. Son literalmente lo opuesto a todo lo que conocíamos sobre los Na'vi. Y para que nos quede clara su filosofía, escuchen esta frase de su líder, Barang. La violencia no es malvada, es la única herramienta para sobrevivir. ¡Wow! Con esto ya nos dicen todo. No estamos frente a una villana de caricatura que es mala porque sí, ¿no? Barang es una antagonista con una ideología, con una lógica propia, aunque sea brutal. Para ella, esto no es maldad, es pura y dura supervivencia. Ok, tenemos el drama familiar y una nueva amenaza increíble. ¿Cómo subimos más la apuesta? Pues complicando el tablero de juego. Se obliga a los protagonistas a pelear no una, sino dos guerras al mismo tiempo. No hay respiro, no hay un momento de paz. Y aquí está la genialidad del asunto. Pandora está luchando una guerra en dos frentes. Primero, una guerra interna. El pueblo de Ceniza atacando a otros clanes. O sea, una guerra civil Na'vi, algo que pensábamos imposible. Y mientras eso pasa, ¿quién aprovecha el caos? Obviamente, la RDA. Ellos se meten para avanzar su propia agenda de colonización. Imaginen la presión para Jake y su familia. Es demencial. Y en medio de este caos, cada personaje tiene una pieza clave que mover. Jake Sully está totalmente dividido entre ser papá y ser líder militar. Barang, por su lado, es la que viene a romper con todo, a desafiar la idea de que todos los Na'vi son uno. Quaritch, como siempre, es el oportunista y aprovecha para forzar una alianza súper incómoda con Jake. Y Loak, bueno, con todo el peso de la culpa, intenta convertirse en el líder que cree que debería ser. Es una partida de ajedrez, de verdad, donde cada movimiento cuenta. Pero una historia como esta no funciona solo con batallas y explosiones. Lo que de verdad nos llega, lo que se nos queda, son los temas. Esas ideas universales que le dan un porqué a toda la acción. No se trata de los detalles, sino de lo que todo eso significa. Y aquí los tenemos. El duelo y el trauma, la división interna, una moralidad que ya no es blanco y negro, una ecología mucho más extrema y, por supuesto, la identidad.
Esto no es relleno, ¿eh? Esto es el alma de la historia. Es lo que la convierte de una peli de acción más a algo mucho más profundo. Pensemos en cómo se explora esa zona gris. Por primera vez, vemos a los Na'vi peleando entre ellos a una escala masiva. Se acabó la idea de la unidad total. Vemos a Jake forzado a colaborar con Quaritch, su peor enemigo. La RDA ya no es solo fuerza bruta, ahora manipulan, son más estrategas. Y hasta la propia Pandora nos muestra su cara más hostil con los volcanes. Se acabaron los buenos contra los malos. Todo es complicado. Todo es gris. Y llegamos al final de nuestro análisis, a la promesa final, porque una buena historia no te da todas las respuestas al final del resumen, ¿verdad? Te deja con una promesa, te deja con una pregunta en la cabeza, con ganas de saber cómo diablos se va a resolver todo esto. El clímax que se nos plantea es mucho más que una simple pelea. Claro, va a haber una batalla con armas en los territorios volcánicos, pero lo importante es que también es una batalla de voluntades. Es la filosofía de Jake contra la de Baranga. Es una lucha por el alma misma de Pandora, por su futuro. Y esa promesa final se puede resumir en una pregunta que lo cambia todo. En un mundo que está al borde del colapso, ¿qué van a tener que sacrificar para poder sobrevivir? La pregunta ya no es si van a ganar o perder. La verdadera pregunta es, ¿cuál será el precio? ¿Qué dejarán en el camino? Y con esa idea en el aire es como nos preparan para lo que viene.